Bienvenidos al siguiente espacio, Historia, Doctrina y Práctica del Cristianismo. El presente documental tiene como objetivos sintetizar el desarrollo histórico del cristianismo, dando cuenta de los principios básicos que continúan calando en la actualidad, describir las características subyacentes a la doctrina y práctica cristiana, reconociendo los principales ritos, símbolos y sistema de creencias, para finalmente explicar los principales postulados que comprenden el cómo entiende al ser humano este sistema religioso. Para dar cuenta del origen del cristianismo es preciso citar la figura de Abraham, el primero de los patriarcas postdiluvianos del pueblo de Israel y del pueblo árabe. Judíos, cristianos y musulmanes perciben en Abraham el padre de los creyentes. ¿Realmente sabes del cristianismo y de su historia? Presta atención a lo que estás a punto de oír. Jesús vino a la tierra, vivió, murió, pero resucitó. 40 días después de su resurrección, la iglesia tuvo sus inicios. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia fue dotada del poder de Dios para proclamar el mensaje de salvación por todo el mundo. Ese mismo día, con el primer sermón del apóstol San Pedro, 3,000 personas decidieron seguir a Jesús. Al principio, la iglesia fue vista como una secta judía. Mensaje que enfureció a muchos líderes religiosos como Saúl de Tarso, provocando así un levantamiento contra la iglesia. Ese mismo año la predicación de Jesús trascendió a los judíos, cuando el apóstol Felipe les predicaba a los samaritanos y el apóstol Pedro a los gentiles. Luego, debido a una experiencia con Dios, Saulo de Tarso es convertido al cristianismo y lleva el mensaje de Cristo por todo el mundo greco-romano. Durante 240 años, la persecución romana contra la iglesia se intensificó hasta que el emperador Constantino, en el año 312 después de Cristo, declaró que se había convertido al cristianismo. 70 años después, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, con esto surge una iglesia institucionalizada que llegó a impulsar guerras tan sangrientas como las cruzadas. Hasta que, en 1557 después de Cristo, Martín Lutero plantea su desacuerdo con esta iglesia, clava sus 95 tesis, desembocando en la llamada Reforma Protestante. Pasados los años, se levantaron misioneros protestantes, estableciéndose así iglesias por todas partes. Hasta este punto se entiende que la iglesia se seculariza en dos ramas. Actualmente las principales que componen el cristianismo propiamente, la vertiente del catolicismo y el cristianismo protestante, el cual surge después de la Reforma luterana. A continuación daremos parte sobre los principales elementos de la doctrina católica. El término católico o catolicismo refiere a los cristianos pertenecientes a la Iglesia Católica, compuesta por 23 iglesias que se encuentran en completa comunión con el Papa y que en conjunto reúnen a más de 1.000 millones de fieles, una sexta parte de la población mundial y más de la mitad de todos los fieles cristianos. La principal característica distintiva de la Iglesia Católica es el reconocimiento de la autoridad y primacía del Papa, obispo de Roma. Dentro de las principales figuras que comprenden el dogma, tenemos la figura de la Virgen María. Los católicos creen que una mujer llamada María fue la madre terrenal de Jesús, el niño que fue colocado en su vientre por el Espíritu Santo. Los católicos ven en María una intermediaria que está en capacidad de interceder entre la comunicación con el propio Cristo Jesús. A su vez, sus creencias se centran en Jesús y su vida. Dicen que Él nació de una virgen y que vivió una vida sin pecado. Él hizo muchos milagros durante su tiempo en la tierra y luego fue crucificado y murió en la cruz para redimir a los seres humanos de sus pecados. Él se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo, donde se encuentra sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por los seres humanos. El pecado y la salvación.
El hombre fue creado originalmente a la imagen de Dios. Sin embargo, cuando entró el pecado en la vida de los hombres, se volvieron extraños para Dios. La única manera de remediar esta alienación es la de aceptar la oferta de Dios, de salvación por la fe. Esta salvación fue puesta a disposición para el hombre mediante la muerte de Cristo, y no puede ser ganada por otros trabajos, deberes o méritos. La salvación consiste en un proceso de confesar que Jesús es el Señor y en aceptarlo en tu corazón y vida. Esto se basa en el pasaje de la Biblia, en Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 11, que dice: si se declara con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque es con el corazón que crees y estás justificado, y es con la boca que confiesas tu fe para la salvación. Como dice la Escritura, el que cree en Él no será avergonzado. El regreso de Jesús. En el catolicismo hay una creencia fundamental y es la de que Jesucristo regresará a la tierra en una fecha y hora desconocidas. La Biblia nos ofrece varias señales de advertencia que se supone que apuntan a que la vuelta de Jesús está cerca. Estas señales se expresan en los libros de Mateo y Lucas e incluyen hambrunas, enfermedades, terremotos en varios lugares, guerras, anarquía, revoluciones y un aumento de la falta de las leyes. Preceptos de conducta. La vida cristiana está orientada por el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Se apoya en los 10 mandamientos de Dios en el Sinaí. Se explica esto en Éxodo 20 y desemboca en el ideal del sermón de la montaña. Mateo capítulo 5, versículo 7. El perdón de las ofensas, preocupación por la verdad, práctica de la justicia, servicio al prójimo, entendido como cualquier ser humano. Principales fiestas. Según el calendario cristiano, el domingo recuerda la resurrección de Jesús. El año litúrgico comienza con el Adviento, que anuncia el nacimiento de Jesús en Navidad. Preparada por los 40 días de Cuaresma, la Semana Santa recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, la última cena de Jesús el Jueves Santo, su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en Pascua. Está también la ascensión de Jesús, seguida de Pentecostés, que recuerda el don del Espíritu Santo a los apóstoles. Católicos y ortodoxos tienen en común la asunción o dormición de la Virgen María. Los católicos además celebran el Corpus Christi, consagrado al Santo Sacramento, así como la fiesta de Todos los Santos y el Día de los Muertos. Los cristianos católicos deben también participar en la Eucaristía todos los domingos y en los sacramentos celebrar los tiempos litúrgicos. La fe cristiana y su práctica en la vida diaria dan sentido a la vida del cristiano. A continuación les presentamos la siguiente entrevista que resume perfectamente el posicionamiento del cristianismo protestante. Mi nombre es Gustavo Cabrera, soy anciano que preside la iglesia por 6 años aproximadamente, esta iglesia, la iglesia cristiana Vero. Soy de profesión ingeniero en electrónica, pero desde hace 14 años aproximadamente vengo trabajando y laborando aquí, sirviendo a la iglesia. Empecé en Radio Familia como director, pero poco a poco fui viendo el llamado y involucrándome más al ministerio en la iglesia. Quisiera saber un poco más sobre cuál es la perspectiva que tiene la iglesia cristiana, o sea, sobre la humanidad. Bueno, la iglesia cristiana siempre trata de seguir el ejemplo que dio Jesús. Porque ¿por qué nos llamamos cristianos? Empezando desde ahí. Porque se les empezó a llamar cristianos a las personas, aquellos que seguían a Jesús, aquellos que seguían a Cristo. Entonces se les conoce como cristianos o pequeños cristos. Todas aquellas personas que decidieron seguir no solamente la filosofía, sino todo el pensamiento, todo lo que Él puso. Cuando a Jesús le preguntaron los fariseos, obviamente para hacerle caer, no para tratar de entender, ¿cuál es el más grande mandamiento? Entonces Jesús le respondió, miren, hay 2 grandes mandamientos. El uno es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a querer robarle, no vas a querer matarle, no vas a querer codiciar todo lo que él tiene, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nace el término cristiano. Y por eso nosotros nos consideramos cristianos, porque somos pequeños cristos o seguidores de Jesús. El origen del cristianismo radica en la aparición de Cristo, entonces.
prácticamente Jesús es el que da ese inicio con la iglesia. Por ejemplo, en el hecho de los apóstoles, la iglesia nace o empieza el día de Pentecostés, porque antes no se les consideraba como cristianos a las personas. Es más, al comienzo todos pensaban, los judíos y toda la gente de esa época pensaban que era una secta el cristianismo. Pero vemos que poco a poco las enseñanzas de Cristo Jesús inundó prácticamente todo el mundo de esa época y ahora en toda la tierra, ¿no? Más del 30% de personas son de la religión cristiana. Hablemos un poco hasta más, tal vez el 33%, contando tanto a católicos como a la iglesia protestante. Y bueno, ahora que menciona el catolicismo, tal vez ¿cuál es la diferencia que existe entre el cristianismo y el catolicismo? Es una excelente pregunta. Yo diría que más diferencias entre estas dos tendencias cristianas, yo diría que hay algo infinitamente grande que nos une, que es Cristo Jesús. Y hay cosas y detalles pequeños que nos desunen. Y en esos detalles y cosas, obviamente sí ha habido una discusión entre las iglesias. Y eso creo que es algo que cuando Jesús venga por segunda vez, porque eso dice la palabra de Dios, no decimos nosotros, eso dijo Él, vamos a tener claro, como dice Pablo en 1 Corintios 13, ahora vemos como espejo. Antes un espejo no es como ahora lo que vemos, ¿no es cierto? Claramente, sino opacamente. Pero cuando venga Él vamos a ver claramente y tendremos muchas aclaraciones de parte y parte, digo yo. Nosotros nunca hemos tenido una posición anticatólica. Nuestra posición más bien ha sido de comprensión y de diálogo. Es más, teníamos encuentros de diálogo con el arzobispo, bueno, ahora exarzobispo de aquí de Cuenca, Monseñor Luis Cabrera, ¿no? Que nos reuníamos para conversar y para tener tiempos donde podíamos discutir, donde veíamos los puntos que nos unían y en eso nos uníamos fuertemente para ser una sola fuerza, tener un solo pensamiento para el bien de la sociedad, trayendo la paz, como dice la Escritura, ¿no? Trayendo el shalom de Dios, la paz de Dios sobre la ciudad. Tal vez tienen los cristianos y los católicos diferentes simbologías, o sea, me refiero, póngase en el catolicismo ahí la cruz. ¿Sí? Bueno, es una buena pregunta, porque por ejemplo, si nosotros comparamos a la iglesia anglicana o algunas otras iglesias ortodoxas, cada iglesia tiene ciertos tipos de simbologías o ciertos íconos más que simbologías. Obviamente, en eso sí diferenciamos, porque para nosotros sí hay una gran diferencia en cuanto, por ejemplo, para el significado que tiene la cruz. En sí la cruz no tiene ningún significado. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Eso es lo que le da valor y significado a toda la obra salvífica de Jesús, que Él murió siendo inocente por nosotros pecadores. Ese es el amor de Dios, el amor que para los griegos era incomprensible, el amor ágape, es decir, morir al yo. Me pongo en el lugar de esa persona y muero a mí. Si todos nos pusiéramos en el lugar de las personas, el mundo sería diferente. Porque cuando yo me pongo en el lugar del otro, trato de entender, trato de comprender, digo y veo cuánto yo le amo a él. Entonces, a esa persona, ¿no es cierto? Jesús dijo, es fácil amar a tu amigo, pero a tu enemigo. Entonces, para nosotros eso es fundamental, el amor ágape, el amor de Dios. Usted me mencionó que los seres humanos son como pequeños cristos, pero tal vez podría ampliar un poco más de esto, o sea, la pregunta de caminada. ¿Cuál es la visión que tiene el cristianismo sobre el ser humano? Excelente pregunta. Muchos pensamos y creemos que es el ser humano quien ha creado a Dios. En algunos restos que me he encontrado actualmente, bueno, digamos en el siglo XX, tiempo medio contemporáneo y actual, antes se pensaba que las personas se reunieron primero y de ahí sacaron un culto religioso o crearon un Dios. Pero en restos últimamente hallados arqueológicamente y antropológicamente es todo lo contrario. Muchas personas se juntaron primero porque creían en algo divino. Y es de esa manera que empieza, si quieren, la religión, en el mundo, en la antropología. Entonces, si nosotros vemos desde el Génesis, Dios nos crea a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos algo divino dentro de nosotros. Cuando el hombre en su libre albedrío rompe la relación con Dios, ¿quién es el primero en ir al encuentro del hombre? El hombre lo que trata es esconderse.
Pero es Dios quien viene al encuentro del hombre. Dios le busca. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Es Dios quien le da la primera vestimenta al hombre. Dice que les cubre con piel de animales. Entonces, obviamente, nuestra perspectiva es cómo Dios ha venido a la humanidad. Y no es que Dios ha dejado a la humanidad ahí para que nosotros estemos simplemente a nuestra forma de pensar, pero Dios sigue interviniendo en la vida de las personas. Es por eso que muchas personas que vienen a nuestra congregación y a otras congregaciones cristianas tienen encuentros como tuvo el apóstol Pablo, un día yendo a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y él tiene un encuentro con Jesús. La vida de Pablo es transformada. Su nombre era Saulo, el orgulloso, el vanidoso. Y cuando tiene un encuentro con Jesús, su nombre cambia a Pablo, el humilde, el sencillo. Un hombre que llevó el evangelio a todo el mundo de esa época. Nadie puede tener una vida igual cuando uno tiene un encuentro con Cristo Jesús. El mundo entero fue transformado en un antes y un después de Cristo. Los reyes magos fueron por un camino, visitando a Herodes, hablándole acerca del gran rey que estaba por nacer, porque ellos han visto una estrella. Ellos eran hombres de Oriente que conocían y veían los cielos. Entonces algo va a pasar, algún rey va a nacer. Y van a Belén. Y Herodes le dice, vengan por acá para yo también ir a conocer a ese niño. Herodes lo que quería era matar a ese niño. Los reyes magos tienen un encuentro con ese niño, con Jesús, con Dios. Nunca tu vida puede ser la misma cuando tienes un encuentro con Jesús. Si estabas por un camino, tienes el encuentro con Jesús y tu vida cambia. Y ellos tuvieron que ir por otro camino para no ir donde Herodes, porque lo único que Herodes quería era ir y matar a ese niño. Vemos que Dios sigue involucrado en este mundo. Él no se ha ido. Él sigue. Hace más de 2000 años ha cambiado vidas de personas y actualmente yo puedo ser testigo de personas que han venido acá con hogares destrozados, con vidas destrozadas, con vicios, con temores, y esas vidas han sido cambiadas. ¿Podríamos decir que psicológicamente Dios les ha ayudado? Yo creo que sí, porque el ser humano es un ser integral. Tiene una parte física, un cuerpo, tiene una parte donde su intelecto está listo, abierto, que es la psiquis, la mente, pero hay una parte que el mundo se ha olvidado. Pero ahora jóvenes como ustedes están pendientes y saben que es la parte espiritual. Veo un joven de la época del siglo XX y un joven de la época del siglo XXI. Yo soy de la época anterior, del siglo pasado. Antes yo entendía muy bien cuál era el ciclo del agua, cómo el agua tiene que subir al cielo, condensarse, luego por el sol se evapora y otra vez. Y el ciclo, entendía muy bien. Pero ahora jóvenes como ustedes dicen que tal vez ni entiendo el ciclo del agua. Pero yo sé que obviamente esta botella de plástico, si yo boto a la tierra se va a dañar. Entonces yo no voy a botar esta botella de plástico a la tierra. Yo voy a cuidar mi planeta. Y voy a cuidar algo que está mucho más allá de nuestro entendimiento, algo espiritual. Entonces el hombre y el ser humano ahora se ha vuelto más espiritual. Hay cosas que la razón no puede explicar, pero hay cosas que tú puedes vivir y puedes ver. Hay una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ahí en forma de paloma. Él es real, Él está para consolarnos, para animarnos y para exhortarnos. Entonces, Dios siempre ha estado pendiente de sus hijos y de la humanidad.